el objetivo fundamental de la política económica del Gobierno de México es elevar nuestro potencial de crecimiento. La economía mexicana es una economía que ha crecido en los últimos 30 años en promedio 2.3, 2.4% según el intervalo. Y esto ha sido un crecimiento muy persistente. Han pasado en estos 30 años muchísimas cosas en el mundo, muchas cosas en México a las que tú referías, muchos cambios, y sin embargo la economía mexicana sigue creciendo a tasas moderadas. El objetivo al inicio de la administración del presidente Peña Nieto, al impulsar las reformas fundamentales que aprobó el Congreso de la Unión, fue liberar cuellos de botella en sectores tan importantes como el de la energía, las telecomunicaciones o el sector financiero, para generar un mayor potencial de crecimiento económico. Hoy México efectivamente está creciendo más que otros países emergentes, más que el resto de la región. Creo que mucho tiene que ver con que somos una economía que tiene un manejo prudente desde el punto de vista macroeconómico. Claramente en México hemos adoptado a la estabilidad económica como una prioridad y como una condición necesaria para crecer. Y en momentos como este de gran incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales es cuando el compromiso de México con la estabilidad a través de políticas monetaria, fiscal, cambiarias responsables se muestra cómo la estabilidad sí abona al crecimiento. Segundo, tenemos las reformas estructurales ya en proceso de implementación y estamos viendo cómo están empezando a ocurrir inversiones importantes relacionadas con las reformas y también empiezan a tener un efecto en el consumo. Por supuesto, algo que hace distinto a México de otros países de la región es nuestra vinculación y cercanía económica con los Estados Unidos, y la dinámica de México está más asociada a la economía de Norteamérica que a la economía de Asia, por ejemplo. Y creo que la historia interesante de lo que está ocurriendo en este año tiene que ver con el consumidor mexicano. El sector más dinámico hoy del crecimiento económico no son las exportaciones manufactureras en un contexto de lento crecimiento global. Por supuesto tenemos el reto de la industria petrolera en un momento en que ha caído drásticamente el precio del petróleo, y lo que está generando el mayor crecimiento económico, el mayor dinamismo, tiene que ver con el consumidor. Son las familias mexicanas, y creo que eso es lo más alentador. ¿Qué sigue hacia adelante? Tenemos primero que preservar por el camino de la estabilidad. Creo que eso es algo que hemos aprendido en México a lo largo de décadas, y hoy tenemos elementos que hacen a México distinto a otras naciones emergentes en materia de estabilidad, y por supuesto implementando a fondo las reformas estructurales. Lo decías hace un momento, nunca se pensó que las reformas estructurales generarían crecimiento automático. Sin embargo, lo que buscan es elevar el crecimiento potencial para las próximas décadas, y creo que vamos en el camino correcto. Y creo que los 4 países de la Alianza del Pacífico, desde el punto de vista de respuesta macroeconómica a la menor disponibilidad de flujos de capital, hemos tenido fundamentalmente la respuesta en la misma dirección. Es que una parte del choque lo absorba el tipo de cambio. Eso ha ocurrido en las 4 economías. Por otro lado, también la respuesta fiscal ha ido también en la misma dirección. En el caso de México estamos haciendo una reducción del déficit público a través de una reducción relevante del gasto público. Sin embargo, el traspaso del tipo de cambio a la inflación en México sí es notablemente menor que en otras economías. Mucho tiene que ver con que tenemos un magnífico Banco Central, que tiene una gran credibilidad y ha actuado con mucha prudencia y sobre todo con mucha consistencia. Y creo que también tiene mucho que ver con la entrada en vigor de las reformas estructurales. O sea, estamos viendo cómo está cayendo el precio de manera muy importante de las telecomunicaciones, y eso es un precio que afecta ya a toda la economía, tanto no solamente la larga distancia, sino las llamadas, el acceso a Internet ha disminuido su precio. El precio de los energéticos, particularmente al consumidor, la electricidad, ha disminuido el precio. El precio de la gasolina ya no ha crecido como venía creciendo en los últimos 6 años. Pasamos 6 años en que teníamos incrementos mensuales en el precio de la gasolina. Eso ya terminó, y sin duda todo eso se refleja en la formación de precios mensual y también de las expectativas inflacionarias. Creo que es una combinación de un manejo, por supuesto, con mucha credibilidad de parte del Banco de México, y la implementación de reformas que tienen ya un efecto directo en la capacidad adquisitiva del consumidor. La postura de política cambiaria del Gobierno de México desde hace 20 años es que
el tipo de cambio no lo debe de fijar el gobierno, no lo debe fijar la Hacienda, no lo debe fijar el Banco de México, lo fija el mercado. Y esto ha funcionado bien para la estabilidad de la economía. En las décadas previas a 1995, la política económica estaba destinada a defender un nivel del tipo de cambio. Desde hace 20 años para acá, el tipo de cambio es un instrumento para absorber choques internacionales, choques en los mercados globales, y ha funcionado bien, y es exactamente el tipo de respuesta macroeconómica que hemos visto en los últimos años. Por supuesto, siempre que se mueve un precio relativo tan importante como es el tipo de cambio, hay sectores beneficiados y sectores que pierden competitividad. Claramente nuestro sector exportador, que es un sector muy importante, particularmente el manufacturero, gana competitividad al depreciarse el peso frente al dólar norteamericano. El turismo es un ganador claro, estamos teniendo un año históricamente positivo para el turismo. Las remesas, por ejemplo, las remesas en dólares han crecido 5.6%, pero si las medimos en pesos han crecido 26% con respecto al año anterior. Esto quiere decir que hay, por supuesto, sectores que se benefician por una mayor competitividad del tipo de cambio, y hay otros sectores para los cuales esto representa un reto, particularmente aquellos que son sectores importadores de mercancías o servicios. Lo que es notable es que en este contexto donde hemos tenido depreciación, el sector que está creciendo más en la economía mexicana es precisamente el consumo. Y si desmenuzamos el índice de precios al consumidor, vemos que el traspaso a las mercancías no alimentarias sigue siendo muy acotado, sigue siendo muy limitado. Hacia adelante, no es en un régimen de tipo de cambio libre, no le corresponde al gobierno establecer con qué nivel se siente cómodo o no. Lo que nos interesa es asegurar que funciona bien el mecanismo de absorción de choques a través del tipo de cambio, y eso implica asegurar la liquidez del mercado cambiario. Hoy el peso mexicano es una de las monedas más líquidas del mundo, y nuestro objetivo es que aún en los episodios de muy alta volatilidad exista orden y liquidez en el mercado cambiario, y que siga funcionando como un instrumento macroeconómico para responder a los choques internacionales. Indudablemente las tasas de interés van a subir en el mundo, nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo exactamente, pero van a subir. Me refiero a las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, y creo que comparado con otras economías emergentes, incluyendo las de la región, México está en mejor condición para observar este choque, pero indudablemente vamos a sentir la volatilidad correspondiente. Cayó el precio del petróleo 60%, si lo comparamos con los niveles que tuvo en promedio entre el año 2010 y 2014, hasta mediados de 2014. Afortunadamente compramos una cobertura muy a tiempo el año pasado, y es una cobertura que nos cubre a un precio hoy extraordinariamente alto. Tenemos una cobertura para las finanzas en 2015, tenemos una cobertura a un valor de $79 el barril, cuando hoy la mezcla mexicana ronda, dependiendo del día, alrededor de los $40-42 por barril, incluso a veces menos. Entonces, claramente la política de haber adquirido una cobertura a tiempo el año pasado nos da una tranquilidad importante para las finanzas públicas en 2015. A eso nos referíamos el año pasado. ¿Por qué hicimos un ajuste preventivo al gasto a principios de este año? Porque sabíamos que en 2016 no tendríamos el beneficio de una cobertura, y creemos, es nuestra expectativa, que no habrá una recuperación pronto del precio del petróleo. Por lo tanto, el ajuste en las finanzas públicas tiene que darse. Este no es un problema para la economía ni de las empresas ni de las familias mexicanas, pero sí es algo que tiene que atender las finanzas públicas, y lo estamos haciendo por la vía del gasto. Hicimos prácticamente la mitad del ajuste ya en 2015, lo cual hace que sea menos problemático el ajuste que ya se aprobó en términos de marco macroeconómico en la Ley de Ingresos, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y a final de cuentas tenemos que responder a un choque de carácter permanente, que es la caída del precio del petróleo, ajustando el gasto público. No lo estamos haciendo por la vía de los impuestos, no estamos incrementando, no propusimos un incremento de los impuestos, el Congreso no llevó a cabo ningún incremento a los impuestos. Esto no puede financiarse por la vía de mayor deuda pública, porque no es un evento transitorio, entendemos que es un evento permanente, y por lo tanto estamos haciendo una reducción del gasto público. Y a pesar de que este año teníamos el blindaje de la cobertura petrolera, empezamos haciendo la mitad del ajuste este año, lo cual nos pone una mucho mejor condición para que los efectos del ajuste en 2016 sean menos importantes.